Hola a todos y a todas, ¿cómo andan? Mi nombre es Elio Frungia y en este capítulo, en este episodio de Caos, el orden que no entendemos, quiero hablarles de algo que me parece muy relevante, muy interesante, sobre todo en esta época, en estos tiempos que estamos atravesando de grandes polarizaciones, extremismos ideológicos y demás. Vengo a traerles en esta ocasión un tema en el cual vengo pensando hace aproximadamente 2 años, creo, o por lo menos un año, de un título que se me vino a la cabeza en su momento, que es el que tiene ahora este capítulo: la objetividad incomoda al fanático. Entonces, en este episodio de Caos, el orden que no entendemos, los invito a explorar la relación que hay entre objetividad, fanatismo, axiomas versus dogmas, Sagitario, verdad, creencias e idiosincrasia. Vamos a hablar de algunos otros temas más y menciono a Sagitario justamente porque hoy, particularmente 4 de junio de 2023, tenemos luna llena en Sagitario. Me parece que es muy adecuado hablar de estas cuestiones porque verán a lo largo del episodio cómo voy a ir desarrollando temas que tienen mucho que ver con lo que simboliza el signo, el noveno signo del zodíaco, que es Sagitario. Me parece que es clave, es importante entender estos conceptos, como decía al principio, ya que estamos en un mundo, estamos atravesando unos tiempos, una época, donde hay cada vez más polarización que está llevándonos a extremar ciertas posturas ideológicas y eso nos separa. Cuando desde mi punto de vista creo que es muy importante trabajar en la colaboración, en enfocarnos en soluciones y en acercar las posiciones, por más distintas que sean, por más diferentes que sean, desde un punto de conciliación y de acuerdo, y no ya desde la perspectiva de sostener mi creencia para tener razón, que eso sería darle un lugar demasiado preponderante al ego. Entonces, vamos con algunas definiciones primero que nada. Voy a hablar de fanatismo, idiosincrasia, axioma, dogmas, lo que simboliza Sagitario, la energía alta de Sagitario, la energía baja de Sagitario y algunas otras cuestiones más. Empecemos por qué es ser fanático o qué podemos entender por fanatismo. El fanatismo refiere principalmente a una devoción extrema y desmedida hacia una idea, creencia, causa, persona. Los fanáticos suelen ser fervientes y están dispuestos a defender sus convicciones con una vehemencia extrema, incluso ante la evidencia o algunos argumentos racionales, lógicos, que vayan en su contra. El fanatismo puede conducir a la intolerancia, el extremismo y la exclusión de otras opiniones que no estén alineadas justamente a su creencia. ¿Qué es la idiosincrasia? La idiosincrasia, esto sería para los que saben un poquito de astrología y para los que no tanto, desde mi punto de vista la idiosincrasia se asocia mucho a la casa 3 y a Géminis. La idiosincrasia se refiere a las características peculiares y distintivas de un individuo, grupo, cultura o comunidad. Es lo que está en el entorno cercano, es lo que nosotros absorbemos de lo que nos rodea próximamente. Por eso la idiosincrasia muchas veces está arraigada a nuestro barrio, a no solamente nuestra familia, sino al entorno más cercano donde vivimos, en la comunidad en la que vivimos. Estas características pueden incluir patrones de pensamiento, comportamiento, valores, tradiciones y creencias que son únicas. También la idiosincrasia define la identidad de un grupo y puede influir en su forma de ver el mundo y relacionarse con los demás, justamente por esto que les mencionaba.
Vamos a hacer una distinción entre axioma y dogma. Un axioma, voy a hablar de una definición un poco más estricta. Un axioma es una proposición o verdad fundamental aceptada sin necesidad de pruebas o demostraciones. Sirve como punto de partida para construir argumentos o sistemas lógicos. Los axiomas son considerados como principios básicos indiscutibles en un determinado contexto o campo del conocimiento y se utilizan para derivar conclusiones lógicas. Esto es importante destacar, que son principios básicos indiscutibles en un determinado contexto o campo del conocimiento. Por ejemplo, se usan mucho los axiomas en la elaboración de teorías matemáticas. Lo que uno puede llamar como hipótesis pasa a un nivel mayor, es decir, se asume como verdad indiscutible. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener como una base a partir de la cual pueda elaborar una siguiente hipótesis, o mejor dicho, desarrollar las hipótesis que tiene. Por eso también es tan importante definir, entender bien cuál es esa verdad que puedo realmente considerar como indiscutible y que todos convenimos en aceptar. Porque acá viene la otra parte que es interesante, que son los dogmas. Y un dogma es una creencia o doctrina establecida que se acepta como incuestionable y no sujeta a debate o crítica. Los dogmas suelen estar relacionados con cuestiones religiosas, políticas o filosóficas y son impuestos por una autoridad o institución. A diferencia de los axiomas, los dogmas no se basan necesariamente en la lógica o en la evidencia, sino en la fe o en la tradición. Entonces, podemos, sacar una conclusión rápida. El axioma es una convención a la cual se llega a partir de algunas argumentaciones lógicas. Los dogmas son imposiciones que no se basan en la lógica o en una evidencia empírica, sino que se basan en una cuestión de fe o en tradición. Acá me parece que la distinción es bastante clara. Vamos a hablar de Sagitario y lo que simboliza. Después voy a hacer una definición un poco más larga también de la energía sagitariana, pero quiero que se enfoquen en esto primero. Sagitario es el 9º signo del zodíaco y está representado por un centauro, que es mitad caballo y mitad semidios, y es el único símbolo del zodíaco que tiene un arma, porque tiene un arco y una flecha. Y Sagitario, o este arquero, este centauro, apunta su flecha hacia el horizonte. Simboliza la búsqueda de verdad, la expansión de la mente y la aventura intelectual. Sagitario está regido por Júpiter, el cual también aporta un sentido de optimismo, expansión y generosidad. Esto es una descripción súper breve, podemos explayarnos un montón hablando de lo que simboliza Sagitario, pero no es asunto particular de este episodio. Lo que sí podemos hablar son de estas, cuál es la energía alta de Sagitario y cuál es la energía baja de Sagitario. También, de manera muy resumida. Por el lado de la energía alta, podemos pensar que esta energía alta del Sagitario está caracterizada por un gran entusiasmo, optimismo, por la búsqueda de aventura, por una búsqueda de también o cuestionamientos filosóficos. Las personas que tienen esta energía no hace falta que sean Sol en Sagitario. Una persona puede tener una fuerte energía Sagitario sin tener un Sol en Sagitario. Entonces, las personas que tienen esta energía preponderante tienden a ser optimistas, independientes, curiosos. Pueden también tener la tendencia a buscar constantemente ampliar sus horizontes, ya sea a través de la educación, los viajes o la exploración de diferentes filosofías y creencias. Suelen ser generosas, tienen un gran sentido del humor y pueden inspirar a los demás con su entusiasmo y visión optimista del mundo. La energía baja de Sagitario, por su lado, puede manifestarse como exceso de confianza, impulsividad y tendencia a la exageración. Cuando se está en esta vibra, las personas pueden volverse dogmáticas
imponiendo sus propias creencias sin considerar otras perspectivas. Y pueden volverse impacientes, irresponsables o mostrar falta de tacto al comunicarse. A veces pueden caer también en la dispersión y la falta de compromiso, saltando de una idea o proyecto a otro sin terminar lo que se comenzó. Entonces acá tenemos como dos distinciones también bastante claras. Por el lado de la energía alta de Sagitario, se puede buscar como esta trascendencia del horizonte que puede tener mucho que ver con una cuestión más mística, más espiritual, más filosófica, más religiosa. Hay una cuestión de fe que los impulsa a buscar una verdad diferente o más allá de lo que la mente lógica pueda llegar a comprender. El tema es que cuando se encuentran ciertas conclusiones, a veces se puede caer en algunos sesgos de confirmación, que son sesgos cognitivos. Nos hacen, después lo voy a definir un poco más en detalle, pero podemos pensar que el sesgo de confirmación es algo que nosotros asumimos como verdad incuestionable. Y ahí es donde caemos, o donde se puede caer en esta cuestión dogmática de Sagitario. Por eso, en esa búsqueda de verdad, de tanto viaje, espiritual, filosófico, físico también, es decir, conocer otras culturas, pueden caer en la creencia de que se las saben todas. Entonces, tienen un tinte un poco soberbio. Y ahí es donde se transforman en lugar de expresarse en la energía más alta de Sagitario, que puede ser un gran maestro o un gran sabio, se pueden transformar en una persona arrogante. Entonces también todo tiene sus bemoles, ¿no? Todo tiene su lado A y su lado B. Vamos a hablar un poco de Sagitario y la búsqueda de verdad. Como decía, existe también en la energía sagitariana un fuerte impulso por esta curiosidad innata que tiene y un deseo de ampliar sus horizontes. Son exploradores del mundo, de sí mismos, son como los exploradores también del cosmos desde un lugar un poco más terrenal, pero también con esa búsqueda de encontrar un lugar en el universo y descubrir cuál es el propósito de su existencia. Entonces Sagitario se propone, se cuestiona, se pone en búsqueda de esa realidad o de esa verdad más trascendental, más espiritual, y tienen en general, o Sagitario también representa una mente abierta. Eso es la energía alta de Sagitario, la mente abierta con un enfoque expansivo que les permite abrazar diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas, para explorar diferentes culturas o como consecuencia de haber explorado diferentes culturas y filosofías en este camino de búsqueda de verdad. La conexión astrológica que existe entre Sagitario y la búsqueda de verdad también está relacionada con su capacidad para transmitir conocimientos y sabiduría a los demás. Es por eso que muchas personas que tienen una energía sagitariana fuerte se convierten en maestros, en mentores, en coach, en guías espirituales, porque comparten su visión del mundo y la comprensión más profunda que adquirieron con aquellos que buscan respuestas. Ahora vamos a encarar la otra parte, que voy a retomar un poquito con lo que decía antes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre axiomas y dogmas? Muy brevemente, muy resumidamente, un axioma, para recordarlo, un axioma son principios o verdades fundamentales aceptadas sin necesidad de pruebas y son utilizadas como base para construir argumentos lógicos. Esto también es importante. En cambio, los dogmas son creencias inflexibles y no cuestionables, impuestas por una autoridad o grupo, generalmente ligadas a una religión o ideología. Entonces, en los dogmas podemos ver cómo se tocan
ciertas fibras sensibles relacionadas a la identidad por pertenencia. Ya lo hablaremos en otro contexto. Vamos al punto, vamos a ir, cayendo en el punto central de este episodio, ¿no? De la objetividad y el fanatismo, pero primero quiero hablar de cuál es el fanatismo, o mejor dicho, cuál es la relación entre el fanatismo y los dogmas. Podemos entender que el fanatismo surge cuando las creencias se convierten en dogmas, y esto puede llevar a cierta intolerancia y ceguera mental. Vamos a dar algunos ejemplos de fanatismo para que se entienda más claramente. Hay un montón de ejemplos a lo largo de la historia, también ejemplos contemporáneos, en diferentes ámbitos, y vamos a catalogarlos, por ejemplo, en algunos fanatismos religiosos. Uno de los más claros de la historia, por lo menos en lo que es la historia cristiana, la historia católica, son las cruzadas. Durante la Edad Media, las cruzadas fueron expediciones militares realizadas por cristianos europeos con el objetivo de recuperar Tierra Santa de manos musulmanas. Y estas guerras religiosas reflejaron un fuerte fervor religioso extremo y una visión dogmática del cristianismo. Otro fanatismo religioso es el yihadismo. Son grupos extremistas islámicos como Al-Qaeda o el Estado Islámico, se conoce como ISIS, que han promovido una ideología fanática y violenta, buscando imponer su visión del Islam a través del terrorismo y la violencia. Esto es importante, es imponer su visión del Islam a través del terrorismo y la violencia. De esto después se pueden derivar un montón de falsas conclusiones, que es asociar el Islam con violencia, cuando en realidad hay una diferencia. El tema es que el fanatismo, con este nivel de vehemencia, de violencia, puede llegar a crear una idea distorsionada de lo que es el Islam. Hablo del Islam en este caso como hablar de cualquier cosa, cualquier tema, cualquier manifestación fanática distorsiona el argumento fundamental de la creencia que tienen, en términos generales. Llevándolo a un plano político, por ejemplo, el fascismo. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo varios regímenes fascistas, como el liderado por Adolf Hitler, el nazismo en Alemania, y Benito Mussolini en Italia, que promovían una ideología fanática basada en esta idea, en esta creencia de superioridad racial y la supremacía nacional, llevando a la persecución y al genocidio. Ellos estaban convencidos de que había una raza superior. Podríamos llevarlo a una temática mucho más actual, de la creencia tan arraigada, tan fuerte, tan ferviente que puede tener Putin en Rusia. ¿Está bien? Por ejemplo. Por otro lado, también una demostración de fanatismo político es el comunismo radical. Hagamos énfasis en radical. Regímenes comunistas radicales como el de Stalin en la Unión Soviética o el de Mao Zedong en China promovieron una visión fanática del comunismo, aplicando justamente políticas represivas, llevando a millones de personas a su muerte debido a la violencia y la represión. Los dogmas se transforman la mayoría de las veces, sobre todo cuando adquieren poder, en sistemas totalitarios y autoritarios. ¿Por qué? Porque no admiten una verdad que sea diferente, un punto de vista que sea diferente al que ellos creen que es cierto. Y llevado a un plano más deportivo, el hooliganismo, los hooligans. En el ámbito deportivo, los hooligans, esta gran masa, este movimiento que existió y sigue existiendo en Inglaterra, representa un comportamiento fanático y violento por parte de algunos seguidores de equipos de fútbol. Estos grupos extremistas frecuentemente se enfrentan con violencia tanto entre ellos como con seguidores de otros equipos, generando caos, disturbios, en fin, un montón de cosas. Y el fanatismo extremo
en cualquier ámbito también deportivo, en ocasiones algunos seguidores de equipos deportivos pueden demostrar un fanatismo extremo, desmedido, que puede llevar a comportamientos agresivos, vandalismo, violencia en los estadios o conflictos entre seguidores de diferentes equipos. Esto es por creer que el que no es de mi equipo no debería ni existir. Bueno, ¿cuál es el punto ahí? De nuevo, son algunos ejemplos. Ahora sí, llegamos al punto central. La incomodidad de la objetividad para el fanático, o la objetividad incomoda al fanático. La objetividad puede resultar muy incómoda para los fanáticos porque principalmente desafía sus creencias más arraigadas y su visión sesgada del mundo. Los fanáticos suelen tener una lealtad incondicional hacia una idea, hacia una creencia, hacia una persona, y están fuertemente identificados con ella. La mirada está sesgada y tienden a filtrar la información de acuerdo con sus prejuicios y preferencias. La objetividad, en cambio, implica una evaluación imparcial de los hechos y una apertura a considerar diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas. Requiere analizar la información sin sesgos ni prejuicios personales. Esto puede, claro, resultar desafiante para los fanáticos porque la objetividad puede revelar contradicciones, inconsistencias o información que contradice esas creencias que están tan arraigadas en ese fanático. Ahora, cuando se enfrentan a la objetividad, los fanáticos pueden experimentar un malestar emocional, una resistencia e incluso rechazo, porque como la objetividad cuestiona su visión del mundo, puede generar una sensación de amenaza a su identidad y sentido de pertenencia, un poco lo que decía anteriormente. Por lo cual, la objetividad puede percibirse como una forma de ataque o una negación de su realidad. Esto de la negación de la realidad también es algo que suele ser bastante frecuente en personas que tienen luna en Sagitario. Astrológicamente hablando, de nuevo, no piensen que todos que tengan luna en Sagitario van a vivirlo de esta manera, pero muchas veces la emocionalidad o algún suceso que emocionalmente los moviliza, no lo pueden aceptar porque son tan optimistas que niegan la realidad y la niegan queriendo convencerse de que está todo bien, pero en realidad es eso, ¿no? Es la negación de la realidad. Es algo externo que los incomoda tanto que no pueden soportar internamente y para evitar sentir ese dolor se desconectan yéndose a un lugar de negación, a un lugar donde se convencen de creer que está todo bien. En algún momento les cae la ficha y ahí se dan cuenta que tendrían que haber hecho algo distinto. Volviendo. Además, los fanáticos suelen estar fuertemente arraigados en sus creencias y pueden resistirse a cualquier información que desafíe sus puntos de vista. Por eso es bastante frecuente que se cierren a nuevas ideas, que rechacen evidencias contradictorias e incluso recurrir a algunas tácticas o estrategias defensivas, incluso agresivas, para proteger su posición. Hay una cuestión que todos en mayor o menor medida atravesamos en diferentes momentos de nuestra vida, que es la búsqueda personal, que implica en definitiva una búsqueda de una verdad. A veces ponemos la verdad como algo externo y como algo único, cuando desde mi punto de vista por lo menos es un camino de búsqueda hacia una verdad interna, que no necesariamente anule a las otras verdades de los demás, pero que sí podamos confiar. Es un poco esta cuestión del axioma que decía antes, ¿no? O sea, es a partir de que, si bien el axioma es un argumento lógico que se asume como cierto e indiscutible, en algún punto nuestra psique necesita creer en algo para poder, crear algo en base a eso. ¿Cuál es nuestra piedra fundamental, nuestra base
o nuestro basamento fundacional de lo que hacemos y lo que creemos ser. Y ahí es donde siento que todos, en mayor o menor medida, tenemos una creencia. Todos necesitamos creer en algo. El tema es que si nosotros creemos en eso, creo que es más sano pensar o considerar que mi creencia no tiene que ser igual para todos. Y eso ya puede llevar a un debate distinto, pero no es asunto de este podcast. Lo que sí me parece interesante es que reflexionemos acerca de cuál es la naturaleza de esta verdad y cómo puede ser subjetiva o relativa según las perspectivas que cada individuo tenga. Y como dije también en el video de la luna llena en Sagitario que publiqué hace unos días, los invito, los animo a cuestionar sus propias creencias para buscar una comprensión más amplia y objetiva de la realidad. Y también los invito principalmente a cuestionar lo que yo les estoy diciendo. Porque lo que yo les estoy diciendo también tiene una base fundamental, también tiene una creencia que está condicionada por mi idiosincrasia, por mi crianza, por mis conocimientos, por mi formación, por mi propia experiencia. Pero eso no quiere decir que sea verdad. Es mi verdad y se las comparto. Creo que ahí hay una cuestión de, bueno, esto es lo que yo pienso y si hay alguien más que lo piense, genial, entre comillas, y si no, también, porque en la diversidad también se enriquece la perspectiva de cada uno. Y hablando un poquito de la idiosincrasia cultural y cómo influye en las creencias, la idiosincrasia, como lo dije antes, ¿no? Es este conjunto de características particulares y distintivas de una cultura o un grupo social, y esta idiosincrasia, es decir, todo este conjunto de características particulares, nos influyen en cuáles son nuestras creencias y en la forma en la que cada uno interpreta la objetividad y la verdad. No es lo mismo, voy a poner un ejemplo muy claro, esto lo habrán escuchado muchos, seguramente varias veces, no es lo mismo desde qué lugar juzgo un comportamiento si nací en una sociedad occidental a si nací en una sociedad oriental. Es muy distinto, porque tenemos concepciones diferentes, una ética y una moral distinta. Ahora sí me voy a meter un poquito en algunos temas más astrológicos para aquellos que les interesa. De algunos, o sea, ¿cómo podemos ver a través de una carta natal en qué nivel de sagitarianidad estamos? Digamos, ¿estamos en un nivel alto, en un nivel bajo? ¿Cómo oscilamos en eso también? Entonces, aspectos de, por ejemplo, Júpiter y Sagitario, ¿no? Y algunos otros planetas. Júpiter, como regente de Sagitario, influye claramente en la energía del signo. Y según qué aspectos tenga Júpiter con otros planetas, se pueden manifestar de distintas formas. En términos muy generales, hay una cuestión de expansión intelectual. La influencia de Júpiter impulsa a buscar conocimientos, a explorar diferentes áreas de estudio y expandir sus horizontes mentales, también espirituales. También influye mucho en el optimismo y la confianza porque aporta una visión optimista, confiada de la vida en general, permitiendo que Sagitario, toda esta energía, o permitiendo que la persona, en definitiva, tenga una actitud positiva hacia la vida y la capacidad de creer en las posibilidades, en las posibilidades ilimitadas. También está muy asociado a la generosidad y la abundancia porque Júpiter, Sagitario representan estos dos conceptos, lo que se refleja en una tendencia a ser generosos con el tiempo, los conocimientos, los recursos. Un aspecto que me parece interesante, que lo voy a destacar particularmente ahora, hubiera sido mejor si lo hubiera hecho un poquito antes, pero sirve todavía, tiene que ver con o Marte en Sagitario o algún aspecto tenso de Marte a Júpiter, una oposición o una cuadratura. Voy a decirlo de forma muy genérica, pero que puede servir como para ilustrar un poquito y podríamos llegar a interpretarlo de manera como intercambiable, con diferencias, pero síganme en esta idea, ¿no? Marte en Sagitario
combina, o mejor dicho, la combinación del planeta, de la acción y esta energía con el signo de la búsqueda de la verdad y la expansión puede evocar a una analogía con las cruzadas, los guerreros que luchaban por lo que consideraban la verdad y deseaban imponerla a los demás. La presencia de Marte en Sagitario, puede encender una pasión muy fuerte, muy ardiente por defender y difundir sus creencias y convicciones. Y es una energía que impulsa y también se fusiona con el impulso sagitariano de explorar y descubrir nuevas perspectivas. En esta configuración se puede generar una gran ferviente determinación por encontrar y defender la verdad, a menudo con una gran dosis de idealismo y convicción. Acá es donde, Marte, que es regente de Aries y representa al guerrero, estando en Sagitario o en aspecto tenso con Júpiter, vamos a ponerlo así, es como una especie de guerrero espiritual, de alguna manera. Pero es el guerrero que además intenta imponer su verdad a los demás. Porque Marte Marte lo que hace es abrirse espacio en el mundo. ¿Desde qué lugar lo va a hacer? Desde una creencia muy arraigada donde todo aquel que no me siga, hay que cortarle la cabeza. Bueno, ese fanatismo de la época de la Edad Media, de las cruzadas, era un poco eso. Y, como decía, al igual que los cruzados, aquellos guerreros medievales que emprendieron expediciones militares en nombre de la fe, Marte en Sagitario puede generar una gran sed de justicia y una fuerte convicción en la causa que defiende. Eso sería como un aspecto tal vez más positivo. Estas personas, estos individuos, pueden sentir una misión sagrada de luchar por lo que consideran correcto y de imponer sus creencias y valores a los demás. Es importante tener en cuenta que esta analogía también puede llevar consigo desafíos y sombras, como creo que está bastante claro. Y al igual que los cruzados, la energía de Marte en Sagitario puede volverse excesiva, impulsiva, dogmática. En este afán que tiene de imponer la verdad, pueden caer en la intolerancia, la falta de respeto hacia las perspectivas y creencias diferentes. Y es esencial para aquellos que tengan Marte en Sagitario aprender a equilibrar su pasión por la verdad con la comprensión y el respeto por la diversidad de opiniones. La búsqueda de la verdad no debería convertirse en una imposición o en la invalidación de las experiencias y visiones del mundo que tienen los demás, la cosmovisión que tienen los demás. Por lo tanto, para resumir, Marte en Sagitario puede tener una analogía, ¿no? Como decíamos con los cruzados, por este impulso, por esta búsqueda ferviente de luchar por la verdad y la determinación de imponerla a los demás. Algunos aspectos tensos de Marte con Júpiter, por ejemplo, y esto lo menciono porque tuvimos hace poquito una cuadratura de Marte en Leo en cuadratura Júpiter en Tauro. Y si bien ahora Marte está un poquito más alejado, está a 4 grados de separación de la cuadratura con Júpiter, me parece que igual es importante, se sigue sintiendo, y acá es una cuestión de que Marte en Leo, también al ser un signo de fuego, Marte se siente cómodo en Leo, pero puede ser una energía de una acción demasiado determinada por creer que su verdad es la única válida, sin importarle la de los demás. Y si está en cuadratura Júpiter, puede querer imponerse a los demás de una manera muy tosuda, muy rígida, muy fija. Por lo tanto, me parece que puede ser interesante considerar estos aspectos. Así que bueno, para concluir, como dijimos, ¿no? Recapitulando algunos de los puntos: fanatismo, objetividad, axiomas, dogmas, y esta reflexión final, de nuevo, repito, animarlos a ustedes a reflexionar sobre sus propias creencias, mantener una mente más abierta y a buscar un equilibrio entre la objetividad y la comprensión de la idiosincrasia cultural. Estamos atravesando una época de gran polarización. La presencia de Plutón en Acuario creo que puede fomentarlo esto, puede profundizarlo, esta separación, pero bueno, es importante, creo yo, estar un poco más abiertos a no tomar por cierto todo lo que nos dicen,
a tener un ojo crítico y a evaluar o mejor dicho, a crear, a desarrollar un criterio propio de lo que nos es dado. Porque tal vez no es todo cierto lo que nos dicen. ¿Qué creemos nosotros? Realmente, ¿cuál es nuestro pensamiento respecto a lo que nos dicen? ¿Por qué muchos asumimos como verdad todo lo que nos dicen? ¿Qué pasa si le damos un lugar a la duda? Eso es todo. Espero que sea de utilidad. Si les gusta, compartan esto. Siempre intento invitar a una reflexión y también aportar algo de lo que puedo llegar a conocer o simplemente creer, porque, bueno, me parece que está bueno o que puede ser muy útil empezar a tener un criterio propio de todo lo que nos es dado. Les mando un abrazo y nos estaremos escuchando próximamente. Hasta pronto.